Amados hermanos, feliz día del Señor. Uno de los libros más antiguos que contiene nuestra Biblia se remonta a tiempos de la Edad de Bronce, con un estilo literario especial que conjuga la prosa y el drama, y que ha llamado la atención de los estudiosos de la literatura antigua. Me estoy refiriendo al libro de Job. Es la historia de un patriarca de tiempos abrahámicos. Se le ubica probablemente al oeste del Éufrates, en las tierras de Uz, el reino de Edom, en fin, el cercano Medio Oriente, como lo conocemos hoy, y donde se dio un fenómeno que asombró y todavía asombra a antropólogos, a los que hacen la historia comparativa de las religiones, a sociólogos, y es que allí, en ese lugar, surge el fenómeno monoteísta. El relato de Job nos presenta a un hombre que es creyente en un único Dios, único, creador, soberano, moral y además personal, con quien se puede tener una relación devocional. Somos conscientes de que para ese tiempo, remontándonos a unos 4000 años, la revelación es escasa, pero es suficiente y básica como para que hombres como Job puedan tener una relación vital, existencial, con el Dios único que les ha creado, que es soberano, que es moral y que es personal. Llama la atención también que este libro no está vinculado a la historia de Israel, no tiene antecedente, no tiene siguiente, pero no es una leyenda. Está citado por nombre en el Antiguo Testamento por el profeta Ezequiel, en el Nuevo Testamento citado por nombre Job, el personaje, por el apóstol Santiago. Y luego el apóstol Pablo le cita par de frases literalmente extraídas del texto. Llama también la atención que no teniendo relación directa con el pueblo de Israel, sin embargo, los judíos en su Tanaj lo tengan incluido como uno de sus libros. Así que forma parte de la revelación judaica y de la fe cristiana, de nuestra fe. En el libro de Job se levanta, hermanos, como es bien sabido, lo hemos anteriormente mencionado, hoy lo repito, se levanta principalmente una gran interrogante. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la adversidad, la crisis, la tragedia, el accidente en sus hijos? Se levanta, por lo tanto, un problema teológico y, de hecho, llena las páginas del libro. Hay un debate interno en el propio patriarca. Hay un debate con una especie de consejo de sabios que forman parte de sus amistades. Hay un debate evidente sobre por qué el dolor, el sufrimiento, el accidente, la tragedia, la enfermedad, la crisis en los hijos de Dios. En el mismo libro, el patriarca Job levanta la cuestión. Leo para ustedes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien, Señor, que me oprimas, que deseches la obra de tus manos?
Ese interrogante, hermanos, ha venido recorriendo los siglos y los siglos y llega a veces hasta nuestras propias mentes, nuestros propios momentos difíciles, situaciones de cierta angustia o de hostilidad que nos rodea. Notamos también, hermanos, entonces que en el libro de Job, si se levanta la pregunta, no esperemos respuestas fáciles, ni dogmáticas, ni taxativas. Se presenta el drama del hombre de bien, del hombre recto, del hombre justo, obediente, irreverente, sufriendo. Pero también se exalta la soberanía de Dios y la finitud de todos los hombres, inclusive la de los hijos de Dios. Llama también la atención, y lo menciono a manera de introducción, cómo en esos tiempos tan antiguos se asociaba la idea de que los dioses, o este único Dios, podían castigar a los hombres si había mal comportamiento. Es decir, aquella asociación de castigo y pecado que trae a un error simplista y que ha rodado hasta llegar a nuestros días y formar parte del ideario religioso cristiano evangélico en muchas iglesias. Y es pensar que con la santidad, con la religiosidad, con la práctica, nosotros podemos adquirir cierta inmunidad ante las pruebas, las dificultades, los problemas. No es así de simple el problema. Yo voy a permitirme utilizar la expresión situaciones difíciles para referirme durante la prédica a este sufrimiento tan variado que puede afectar a los hijos de Dios. Hermanos, el abanico se abre cuando revisamos nuestras vidas, la vida de otros hermanos en la fe, la vida de los hombres de Dios y mujeres de Dios en la palabra de Dios, según la narración, la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Cómo están presentes el sufrimiento, el dolor, la angustia, la adversidad, la prueba en la vida de los hombres de Dios. Y les digo, el abanico se abre porque hay causas naturales propias de un mundo caído en el cual nos toca a nosotros vivir. Causas naturales propias de nuestro ser, de lo que es ontológico a nuestra naturaleza, que es frágil, que envejece, que se puede perder en cualquier momento ante cualquier agresión, que tiene caducidad. Esta es una realidad natural que nos visita, nos ha visitado y nos visitará siendo hijos de Dios. También hay otra fuente extra y por desgracia hablo y me refiero a la maldad que nos rodea, la maldad sistémica, la maldad organizada, la maldad de otros que actúan sobre nosotros. Directamente o como un daño colateral salimos afectados y salimos en sufrimiento, en enfermedad, en accidentes, en tragedia, en pruebas, en situaciones difíciles. A veces incluso no es la maldad de otros, es la maldad misma nuestra que por mala mayordomía, en acciones, en omisiones, traemos y permitimos que seamos golpeados en nuestro día a día. Es decir, hermanos, tenemos que recordar cuando acariciamos este tema que nosotros estamos en la escena, en el escenario. Estamos con el foco puesto y las luces sobre nosotros. Usualmente cuando hay una tragedia, los hombres y hasta los no creyentes en su mayoría tienden a culpar al Dios en el cual no creen. Pero también
nosotros a veces incidimos en la dificultad de por qué Dios me permite que yo pase por esto, o por qué Dios me está provocando esto. ¿Es Dios el responsable? ¿He sido yo? ¿Han sido otros? ¿En dónde estoy? Y esta es una vorágine, hermanos, natural, que no nos debe dar pena confesar, compartir y auxiliarnos unos a otros. Las situaciones difíciles a las que me quiero referir hoy es específicamente a las que llamamos pruebas, a las que la Biblia llama pruebas, a las pruebas que nosotros como hijos de Dios recibimos, óigame, somos sometidos de parte de Dios con su voluntad permisiva o efectiva. Hermanos, cuando en la Escritura encontramos las pruebas golpeando a un hijo de Dios, a una hija de Dios, al leer el contexto encontraremos que las pruebas vienen de Dios. Dios las permite o incluso las propicia. Y ahí surge la interrogante: ¿por qué? ¿Para qué? Voy a leer para ustedes en Reina Valera 60, Job capítulo 23, tan solamente versículos del 10 al 14. Dice así: mas Él, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Hermanos, hoy tendremos que reflexionar al tomar este texto sobre esas situaciones difíciles que nos entristecen, que nos quitan el sueño, que nos hacen llorar, que nos ponen en crisis, en donde aparentemente Dios se ha ocultado o apartado por un tiempo de nuestro lado, donde pareciera que estuviera distante, a veces inclusive como sordo ante nuestras plegarias. Son esas noches o días, a veces se prolongan por semanas las pruebas, o por meses, y a veces por más tiempo, por años, en que nos sumimos en la incertidumbre y levantamos tácitamente, en silencio, o compartimos la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? El texto que he leído, he decidido partirlo en 3 partes para que lo revisemos, y voy a comenzar por la segunda parte. Es la que dice así: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, aquí es Job reflexionando en voz alta sobre su vida. Y él pareciera hacer un análisis muy positivo y favorable, pero es que la Escritura nos dice al comienzo del libro que en efecto él era un hombre que observaba la rectitud, buscaba la comunión con Dios, era obediente, era reverente. Él entonces hace una especie de autoexamen aquí, como a veces nosotros lo hacemos también. Él se reconoce y se confiesa creyente, hijo de Dios, y aquí queda suspendida la lógica, queda a veces suspendida la razón, suspendidas las explicaciones. No entendemos lo que está sucediendo. Y como en el libro de Job, a veces, hermanos,
los que están cerca de nosotros no nos ayudan. El grupo de amigos que Job tenía no le fue de especial ayuda en sus crisis. Y a veces los que tenemos cerca tampoco nos ayudan. Y el asunto es más fuerte. Lo que sí les garantizo es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en estas situaciones difíciles. Y este pasaje que hemos escogido para hoy nos ayudará a traer una luz sobre el asunto. El apóstol Pedro, en esa primera carta que escribe a los hermanos que estaban sufriendo en el Asia Menor, les escribe estas palabras: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Sí, hermanos, en primer lugar, el consejo aquí del apóstol es: no nos sorprendamos. Esto no es ajeno al caminar del Hijo de Dios, del hombre y la mujer de Dios, del creyente. No nos debe tomar por sorpresa y no arribemos a conclusiones rápidas. Necesitamos identificar la prueba, identificar la situación difícil por la que estamos pasando, pero reconocer que si Dios la ha permitido en tu vida y en mi vida, es porque tiene un propósito, un objetivo que va a cumplir a través de esa prueba. A través de esa prueba. Pasado el autoanálisis, ese tiempo de reflexión, llegamos al centro del texto y al centro de nuestra predicación en esta mañana. Y leo para ustedes lo que afirma Job. Dice: mas Él, el Señor, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. 3 afirmaciones, hermanos. Él me conoce, Él me probará, saldré como oro. 3 afirmaciones. El conocimiento de Dios para nosotros, sobre nosotros, es un conocimiento. Aquí el verbo y el vocablo están unidos, es yada, que quiere decir conocimiento con sentido pleno y atemporal. Es decir, Dios nos conoce a detalle, a ti y a mí. Conoce nuestro pasado, nuestro presente. El Señor Jesús lo dijo en su expresión preciosa: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Él nos conoce. Dice aquí: Él conoce mi camino, dice Job. Es una forma oriental de decir: Él conoce mi actuar. Él conoce hacia dónde quiero yo ir, cuál es la dirección a la que me oriento, cuáles son mis decisiones. Él sabe mi pensar, Él sabe mi sentir, Él conoce mi camino. Es la primera afirmación. Sí, hermanos, el Señor conoce que somos hijos suyos. Él nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu Santo. Él sabe que somos hijos suyos y Él es nuestro Padre Celestial. Él conoce quiénes somos. No somos desconocidos para Él. Él conoce quiénes somos. La segunda afirmación es: Él me probará. Él me probará. Y Job está convencido de que la prueba viene. Él me probará. Hermanos, el vocablo en hebreo es imprescindible en esta oportunidad que lo tomemos. Bacham. Es una palabra utilizada en aquellos tiempos tan solo para la metalurgia. Estamos hablando de que se comenzaba la edad de los metales
Y si hubo algo que el hombre tuvo que hacer, fue probar en términos de hacer puro el metal que tomaba de la tierra. Aquí, hermanos, entonces, la palabra prueba no es un examen. Él me probará, no es a ver si yo soy o no soy su hijo. No es que Él me probará a ver si yo tengo o no tengo fe. No es probar a ver si aquí hay o no hay oro, si aquí hay o no hay hierro y en qué tenor está. No, hermanos, aquí la palabra, el vocablo en hebreo es de proceso, de depuración, de refinación, de quitar las impurezas, de dejar al oro, oro puro, de dejar al hierro, hierro puro. Esto es, Él me probará, es, Él quitará de mí los defectos, la escoria, las impurezas, las aleaciones indignas que yo haya hecho, los sincretismos que no deben estar en mi ser. Él quitará de mí la inmadurez, pero para eso me someterá a prueba, al fuego. Él quitará todo lo que me reste valor como hijo de Dios y lo hará a través de la prueba. Y, hermanos, no es por lo tanto, insisto, en que Él probará si hay en mí o no hay fe. Vamos, la fe es un don de Dios. Él nos la ha dado. Él sabe que la tenemos. Su Espíritu vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él no está dudando de nuestra filiación. No está dudando de que tenemos fe. Lo que necesita, lo que se persigue aquí, no es que en el examen o autoexamen nosotros aprobemos o aplacemos. No, somos hijos de Dios. Eso no es lo que está en juego. Hermano, lo que aquí se persigue es que esa fe que tenemos sea purificada. Que el carácter nuestro, nuestra personalidad, se adecúe más al carácter de Cristo. Que se forje en nosotros la imagen de Cristo. Y para esto, nuestra fe, nuestro carácter, nuestras mañas, nuestros vicios, las cosas que nos gustan y no convienen porque no suman, sino que restan valor a esa fe preciosa, tiene que ser sometida a prueba. Es el mismo apóstol Pedro, en esa misma carta que escribe a los hermanos que sufrían prueba, lo siguiente: el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Aquí noten, hermanos, el apóstol no está dudando de que sus hermanos tengan fe o no tengan fe. Tienen una fe preciosa y más preciosa que el oro, pero tiene que ser probada. Probada no para ver si es, si está, si existe. No, es para que aumente, se fortalezca, crezca, sea más resistente ante la adversidad. ¿Por qué la prueba? ¿Para qué la prueba? Hermanos, para que pueda el Espíritu Santo de Dios trabajar en nosotros, moldear nuestro carácter, llevarnos en madurez, crecer en la fe, depurar nuestra fe, refinar nuestra fe como hijos de Dios. Así que la idea central que estoy acariciando y quiero dejar es la siguiente, y la leo. La prueba no es un examen para evaluar la fe de los hijos de Dios. No. La prueba es un medio para fortalecer su fe y perfeccionar su carácter.
La prueba es un medio para fortalecer la fe que ya tenemos y para perfeccionar nuestro carácter. La prueba, hermanos, viene de Dios y se adecúa a cada uno de nosotros de manera original, primaria, orientada. Yo seré probado de una forma para ser refinado y depurado como el oro, de acuerdo a las necesidades que estén presentes en mí, que sea necesario atender. Y tú serás probado o probada también de acuerdo a tu idiosincrasia, a tu vida, a tu carácter, a lo que Dios quiere hacer en ti a través de su Espíritu Santo. Así que las pruebas atienden nuestras necesidades y se adecúan a nuestras personalidades como hijos de Dios. Tiene toda prueba un propósito. Y ese propósito siempre, hermanos, será a nuestro favor. Recordémoslo. Que quema como el fuego, sí. Que no es grata, no. La he llamado situación difícil. Pero va a nuestro favor porque permitirá que el fruto del Espíritu Santo pueda darse. ¿Recuerdan la parábola donde el Señor habló de la vid? Que es necesario podar para que haya buen fruto. Y la poda duele. Es la prueba que tiene que venir. Que ya nosotros, en nuestros años, los que somos ya ancianos, hemos experimentado. Y sabemos que es así. De las pruebas, el Señor nos hace salir mejor que como entramos. Ese es el objetivo de esas pruebas, de esas situaciones difíciles, aumentar nuestra resistencia espiritual y que en nosotros el carácter de nuestras vidas se forme mejor en el molde del Hijo de Dios, de Jesucristo, el varón perfecto, a quien debemos nosotros parecernos. Por eso, la tercera afirmación de este fragmento es la que da razón al título de nuestra predicación. Job añade confiado y seguro, y saldré como oro. Y saldré como oro. Él está confiado. Me gustó que hoy cantamos uno de esos preciosos coros. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Lo repite el coro. Hay confianza en que en medio de la prueba, Él me sostendrá. Él no me dejará que ir más allá de donde su gracia no pueda cubrirme, su amor protegerme y sacarme purificado como el oro. No. El profeta Zacarías, ya casi al final, escribe, refiriéndose a cómo Dios trata a su pueblo para protegerle y perfeccionarle. Leo para ustedes, palabra de Dios a través del profeta Zacarías, que la pudiéramos aplicar a nuestras vidas. A esa parte restante la pasaré por el fuego. La refinaré como se refina la plata. La probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Noten cómo el resultado de esa prueba es entonces ellos me invocarán, porque las pruebas nos acercan al Señor. Contrario a lo que hacen las tentaciones, que nos alejan del Señor. Las pruebas nos acercan al Señor. Nos permiten estrechar más nuestra relación con Él. Y diremos, el Señor es nuestro Dios. Y Él dirá, ellos son mi pueblo. Hermanos,
Es como que si de la crisis surgiera una mejor y mayor comunión de nosotros con nuestro Dios. ¿Estamos convencidos como Job? ¿Saldré como oro? Yo sé que por experiencia y por confianza en su palabra debemos de estar así de convencidos. Sí, hermanos, de la prueba saldremos mejor. De la prueba seremos más fuertes cuando salgamos de ella. Cuando salgamos de la prueba estaremos más cerca de nuestro Señor. ¿Cómo termina el texto? Para terminar también nuestra predicación. El tercer segmento dice, y es que si Él determina una cosa, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Es una expresión de alabanza de este hombre sufriente, pero creyente, reverente y obediente. Hermanos, Él está aquí exaltando la soberanía amante de Dios. Se exalta la soberanía amante de Dios. Pues Él acabará lo que ha determinado en mí. Él acabará lo que ha determinado en mí. Cuando leía este pasaje, lo asocié. En el Salmo 138 escribe el salmista, Él cumplirá su propósito en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Él no nos desamparará en la prueba, hermanos. Él no desampara la obra de sus manos. Somos obra suya, hechura suya. Nos ha comprado a caro precio, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Él no nos va a desamparar en la prueba, en ninguna prueba. Él cumplirá su propósito en mí hasta el final. Aquí lo dice, Él acabará lo que ha determinado para mí, en mí. Es fiel el que prometió, el que comenzó la obra en ti, la llevará hasta su final. Nunca nos dejará a mitad de camino. Nos acompañará en las pruebas por más acerbas que parezcan. Hermanos, recuerden aquellos 3 jóvenes en el exilio allá en la Babilonia, Caldea, sur de Mesopotamia. Fueron echados al horno de fuego. Pero en el fuego no quedaron 3, había 4. Porque el ángel del Señor estaba con ellos en la prueba. No estaban solos. Nosotros nunca seremos desamparados por nuestro Padre cuando atravesemos pruebas. Somos obra suya. Él nos asiste con su Espíritu Santo. Al Espíritu Santo el Señor Jesús lo llamó el Consolador, porque Él nos consuela cuando lloramos en nuestros sufrimientos, en nuestras crisis, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Él es el Consolador, el que nos levanta. Él está con nosotros. A través del profeta Isaías leemos palabra del Señor, palabra de Dios. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel. Tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Estas son palabras para nosotros. No temas. Yo te redimí. No temas.
Yo te di tu nombre, no temas, tú me perteneces, yo estaré contigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Sí, hermanos, Él está con nosotros en las pruebas. En los momentos difíciles, Él nos acompaña y por eso saldremos como oro de las pruebas. Estamos en sus manos. No podíamos estar en mejores manos. Demos gracias, Padre.